Saludos a todas y todos, mi nombre es Deepak Lambanieves y yo soy el director de investigación del Centro para una Nueva Economía en San Juan, Puerto Rico. Me alegra traerles otra conversación de nuestra serie titulada Vivir bajo riesgo. Hoy hablo con el profesor Daniel Colón Ramos. El profesor Colón Ramos es un viejo amigo y también es un neurocientífico boricua en la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, donde se encuentra ahora mismo. Daniel lidera un laboratorio afiliado a la Escuela de Medicina y estudia temas relacionados al funcionamiento cerebral y el desarrollo de la memoria. También fue miembro fundador de Ciencia Puerto Rico, una organización sin fines de lucro que se dedica a promover el conocimiento científico. Recientemente se unió al grupo de trabajo de la Comisión de Crecimiento del Centro para una Nueva Economía y nos asesora sobre temas relacionados con las ciencias y la salud. Hola Daniel, ¿cómo estás? Saludos, Deepak. Gracias por la invitación de estar en este conversatorio. Chévere. Daniel, tú has reclamado a través de tus redes sociales y en otros foros sobre la necesidad de realizar más pruebas para detectar la cantidad de personas infectadas con el coronavirus en Puerto Rico. No es la primera vez que tú levantas la voz sobre temas de salud pública y ante eso me surge una inquietud. ¿En qué momento es que tú comenzaste a preocuparte con lo que estaba sucediendo con el manejo de la epidemia? Y aparte del número de pruebas que se han hecho, ¿qué es lo más que te inquieta? Mira, Deepak, realmente me empiezo a interesar por estos temas para el chikungunya hace ya como 5 o 6 años. Y en aquel momento me interesó porque tenía una buena amiga cuya mamá murió durante la epidemia y ella estaba argumentando que había muerto por el chikungunya y yo me di cuenta de varias cosas. Una de ellas era lo desprevenidos que estábamos ante ese tipo de virus. O sea, yo no sé si tú te acuerdas cuando pasa lo de chikungunya, aquello era un sal para afuera y era como, o sea, no había realmente datos que estaban saliendo de cómo la epidemia iba progresando. Yo no había estudios que se estaban haciendo en Puerto Rico. Entonces surge todo eso y cuando está terminando chikungunya, yo como síndico del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, me acuerdo tener una conversación en aquel momento con otros síndicos diciendo, es como si fuésemos bancos, como que aquí están pasando las cosas y es como si nosotros no tuviésemos la capacidad científica o intelectual en Puerto Rico de poder bregar con este tipo de epidemias. Y empezamos a conversarlo y decidimos que valía la pena hacer como un brain trust, porque en Puerto Rico la realidad es que en la historia de Puerto Rico ha habido enfermedades que los puertorriqueños sí hemos podido combatir. Un buen ejemplo es la fiebre amarilla, por ejemplo. La fiebre amarilla se erradicó de Puerto Rico. La malaria, otras enfermedades así que se erradicaron con medidas sistemáticas de salud pública. Y creamos un grupo, como un think tank, como un grupo para pensar y para hacer estrategias salubristas. Y ese grupo no bien fue formado, pasó lo del Zika. Y a mí en ese momento me di cuenta de la urgencia. Para mí realmente fue un despertar porque me di cuenta o sea, este es el mismo tema de chikungunya. Y cuando me puse a pensarlo más profundamente, el mismo tema de chikungunya, el mismo tema de Zika, el mismo tema de dengue y ahora con COVID es el mismo tema. Son las mismas debilidades de los sistemas de poder bregar con la situación, la misma falta de datos científicos, las tomas de decisiones, la misma falta de datos y de cómo se agrupan los datos. Entonces, cuando surge lo del COVID, y yo escucho al secretario Mercado, ya se fue hace 2 secretarios atrás, 6 semanas, 2 secretarios atrás, como medimos el tiempo en Puerto Rico. Cuando yo lo escucho a él diciendo que no iba a llegar porque no habían vuelos directos de China, y yo sabiendo que una pandemia, y habiendo pasado por la experiencia de chikungunya y de Zika, y también escucho a él decir que su estrategia para diagnóstico en aquel momento era mandar las pruebas al CDC, porque en Puerto Rico dice que no se podían hacer, pues yo dije, no, pues aquí vamos otra vez. O sea, vamos de nuevo de cabeza al mismo problema. O sea, esto es la misma noria dando la vuelta al mismo problema. Y ahí es que me intereso. Y yo le digo a la gente que hay muchas cosas de las cuales yo no sé un montón, pero hay 2 cosas de las cuales yo sí sé un montón. Tú mencionaste una de ellas, que es neurociencia. La segunda en la cual yo me considero un experto es la capacidad científica en Puerto Rico. Yo llevo 15 años promoviendo el desarrollo de capacidad científica en Puerto Rico. Una pasión, es algo que le he dedicado muchísimo tiempo, tanto tiempo como le he dedicado a mi propia carrera de neurociencia aquí en la Universidad de Yale, y me considero un experto en eso. Entonces, cuando escucho al pasado secretario decir que en Puerto Rico no tenemos la capacidad, yo sabía que eso era patentemente falso. No solamente era patentemente falso, sino que me di cuenta inmediatamente de que estamos en problemas porque no tenemos una estrategia para pruebas, no estamos tomando el virus con seriedad, que fue precisamente lo que sucedió.
Y porque la estrategia que había en aquel momento, que era mandar las pruebas al CDC, en una pandemia, iba a ser un problema. O sea, yo lo vi clarísimo. Iba a ser un problema por varias razones. Porque preví que iba a haber un tapón, que fue lo que sucedió. Hubo un gran tapón de pruebas. Y lo segundo que me di cuenta que iba a pasar es que cada minuto que tú pierdes mandando una prueba a Estados Unidos es un minuto que tú no tienes para poder entonces responder a la pandemia en Puerto Rico. Y me di cuenta que eso era un problema y así fue que me envolví en estas conversaciones sobre la necesidad de pruebas hace ya 6 o 7 semanas. Y entonces, Daniel, hoy nos queda claro que no solamente necesitamos más pruebas, sino que un mejor manejo de datos. El secretario de Salud recientemente en una conferencia de prensa indicó que todos los países enfrentan algún problema con los datos. ¿Tú crees que se comparan los problemas y errores que enfrentan otros países con los que hemos evidenciado en Puerto Rico? ¿Y crees que los problemas de manejo de información que se han revelado tienen una solución rápida y efectiva? Mira, yo veo lo de las pruebas y los datos, yo lo veo como las dos pájaros, las dos alas de un mismo pájaro, como dicen. O sea, los dos adolecen del mismo problema, que es una falta de estrategia científica en la implementación. Y hay una narrativa que se usa en Puerto Rico, que es una narrativa de, bueno, hay escasez de pruebas, o estamos compitiendo con el mundo por las pruebas, o todo el mundo tiene un revolú con los datos, y eso no es verdad. O sea, hay datos nuevos donde el mundo, la comunidad global científica está aprendiendo cosas nuevas sobre el virus, pero tú no puedes comparar la dinga con la mandinga. O sea, una cosa es que tú estés aprendiendo cosas nuevas sobre el virus y tengas los sistemas robustos para poder procesar los datos correctamente y te des cuenta de las cosas nuevas porque tienes los sistemas robustos. Y otra cosa es tú no tener los sistemas robustos de procesamiento de datos, los sistemas robustos de poder adquirir las pruebas, implementar las pruebas y tirar los brazos arriba y decir, bueno, todo el mundo está en el mismo revolú. O sea, me recuerda es como me recuerda cuando uno es estudiante y dice, bueno, el examen era difícil para todo el mundo, ¿no, brother? O sea, tú sacaste 10 y el otro sacó 85. Es verdad que, o sea, todo el mundo sacó preguntas malas, es verdad. Tú sacaste todas las preguntas malas y el otro sacó 2 preguntas malas. Es diferente. Hay una diferencia de escala. Hay una diferencia de escala entre tú tener sorpresa en tus datos porque estás aprendiendo nueva información, pero tener un sistema robusto de datos y tú tener sorpresa en tus datos porque realmente tú no tienes los sistemas para procesar datos, que es la situación de Puerto Rico, que no tiene buenos sistemas para procesar datos. Mira, tómate lo que pasó ahora con el Instituto de Estadística, que está excelente que hayan envuelto el Instituto de Estadística, pero estamos hablando ya de la semana número 6. Entonces el mismo instituto admite que una vez entran ellos a la conversación, pues ya tú sabes, ya tiene los datos adquiridos de unas maneras que depurarlo es mucho más complicado. Esto es un cuento que ya nosotros vivimos, ya nosotros habíamos visto esta película. Y hace falta establecer estrategias para que no vuelvan a ocurrir y para que esas nociones, esas estrategias científicas estén integradas desde el principio. No una vez se te esté quemando la casa, tú nombras un task force ad hoc y trae al Instituto de Estadística que te resuelva un problema que ya tú creaste por no haberlo integrado desde el principio. Pero eso es algo que podemos, ya que identificamos un problema, y tú has identificado varios, ¿hay alguna manera que tú sepas que se pueda resolver esto de manera rápida o con efectivamente y rápidamente, ambas cosas? Bueno, se pudo haber resuelto desde el principio. O sea, yo te puedo contar otra película de lo que pasó en Puerto Rico. Vamos a suponer que si hubiesen integrado la ciencia desde el principio, hubiesen reconocido desde el principio los funcionarios públicos que esto era una pandemia que iba a llegar a Puerto Rico en algún momento, hubiesen ocultado con los mecanismos que había en aquel momento, decir, mira, lo que vamos a necesitar van a ser pruebas, ¿dónde vamos a conseguir las pruebas? Nosotros somos un centro de biomanufactura enorme en el mundo, con una gran concentración y potencial, incluyendo las industrias que se han ido, pero todavía hay un montón de industrias en Puerto Rico que producen cosas de productos biomédicos. Pudiesen haberlo activado. O sea, esa película se pudo haber dado, no se dio. Entonces, digo, ahora es frustrante porque estamos en la semana 6 y la gente dice 5 o 6, la gente dice contra, pero ¿cuándo vamos a salir de esta? Pero la frustración debe estar dirigida hacia el hecho de que perdimos 5 o 6 semanas porque no se implementaron la estrategia que hacían falta en aquel momento. Lo que yo diría también a eso, Deepak, es que la gente tiene que reconocer que esto va para largo. O sea, nosotros estamos hablando de que tenemos que aprender a convivir con el virus durante los próximos mínimo años, quizás 2 años. Y yo sé que eso le va a dar escalofrío a la gente, pero es la realidad. No estoy diciendo que todo el mundo va a estar encuevado 2 años, ¿no? Eso no es mi mensaje hoy.
Mi mensaje hoy es que tenemos que establecer los sistemas ahora para poder convivir con el virus hasta que haya una vacuna. Y eso puede tomar entre 1 y 2 años. Es decir, que no podemos ver esto como que ya pasaron 5 semanas y tenemos que salir todos disparados ahora porque ya esperamos suficiente tiempo. No, porque si realmente se fastidia y realmente colapsa el sistema de salud, esos 2 años van a ser mucho más largos que hacer las cosas poco a poco y hacerlas bien, porque esto va para largo. Y hay que establecer los sistemas para hacer las cosas bien. Yo no digo que no hablan, ni siquiera el argumento mío no es ni siquiera que no se pueden abrir las cosas ahora. Fíjate, ese no ha sido el argumento público mío en ningún momento. Mi argumento ha sido, muéstrame la estrategia basada en datos científicos. Yo escucho mucha aspiración de que tiene que abrir la economía, pero yo no he visto una sola estrategia basada en datos científicos presentada, ni para cerrar ni para abrir. Es interesante porque nos encontramos, o sea, tomando ese tema como punto de partida, nos encontramos en una encrucijada, ¿verdad? O sea, responsablemente, como tú planteas, no se puede abrir la economía hasta que tengamos una estrategia. Por ejemplo, una estrategia que incluya la realización de pruebas, se empiezan a rastrear casos, se consiga material de protección para todos los empleados expuestos y se establezca un sistema de vigilancia epidemiológica efectivo. Pero para poder llevar a cabo todas esas gestiones básicas, a mi entender, necesitamos mejorar la capacidad institucional, algo que no es fácil de lograr a corto plazo. Entonces, ante esas limitaciones, ¿debemos permanecer encerrados hasta que logremos desarrollar esa capacidad o crees que hay otras maneras, como estabas mencionando, de atender este dilema? ¿Y cuáles pueden ser? Es que yo realmente no lo veo como difícil. Todo eso que tú acabas de mencionar, creo que hemos tenido dificultades como país estableciéndolas, pero veamos cuáles han sido los esfuerzos para tratar de establecerlo. Hagamos un análisis franco de cuáles han sido los esfuerzos. Esto no fue que se trató de manera franca con las mejores mentes de Puerto Rico y se nos está haciendo difícil porque esto es como mandar un cohete a la luna. Brother, compraron 38 millones de dólares en pruebas que costaban, esas pruebas que compraron de 38 a 46 dólares la prueba, se consiguen en el libre mercado a 2 pesos. Entonces, si no tenemos pruebas hoy, es por eso. Ellos llevan, Salud acaba de reportar que hubo 300 y pico de casos, mínimo 300 y pico de casos que ellos habían contabilizado mal, que habían contabilizado el doble. El único país en el mundo que yo conozca donde se cura a los pacientes que ya están registrados de COVID. O sea, hay que reírse por la situación, pero lo que te estoy diciendo es que hay un revolú tan grande con estos datos. Hay expertos, o sea, el jefe de bioestadísticas de la Universidad de Harvard es un boricua, Rafael Izarri, que fue el que tiró el estudio de las muertes de María. Hay gente, y como él hay un montón, Alexis Santos, que está en UPenn, hay profesores en Puerto Rico, el Instituto de Estadística, o sea, la capacidad la hay de aviso, porque yo no, si esto realmente hay, si estamos compitiendo con el mundo y esta es la pandemia del siglo, que metan al cuadro las mejores mentes. Entonces, cuando ella haya metido al cuadro las mejores mentes y hayan fracasado en su esfuerzo, entonces yo considero la pregunta que tú haces, bueno, esto es difícil. Bueno, no es difícil, es que no se ha hecho bien. Para mí no es difícil establecer un sistema de rastreo. No es difícil. Esto el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología lo lleva haciendo con dengue y con Zika desde hace 3 o 4 años. Nosotros le hicimos el acercamiento al Departamento de Salud para que utilizase los mismos sistemas que nosotros estamos utilizando. Eso se hizo hace semanas y todavía no ha pasado. Esa es la realidad. Entonces, pero eso tiene que pasar para abril. Háblame de eso, Daniel, de ese esfuerzo que hablas del fideicomiso con el dengue. ¿Cómo se dio eso y cuáles son los detalles que nosotros debemos saber sobre ese esfuerzo? Bueno, el CDC se le acerca al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, le dice que en Puerto Rico hace falta un sistema de monitoreo de mosquitos, de rastreo, para entender. O sea, si tú miras el denominador común, este grupo que yo te mencioné que se fundó a través del Fideicomiso hace ya varios años para mirar el asunto de la chikungunya, ¿cuál es el denominador común entre el Zika, el chikungunya y el dengue? Pues el denominador común es Aedes aegypti, que es un mosquito. Entonces se pensó, bueno, nosotros pudimos controlar el vector, o sea, el mosquito que transmite otras enfermedades como la fiebre amarilla, la malaria, que lo habíamos mencionado antes. Entonces este grupo de expertos, y yo no soy experto en estos temas, pero lo entiendo suficiente para poder explicarlo y para poder abogar por ello. Un grupo de expertos se sentó y dijo, pues vamos a atacar esto de raíz y vamos a monitorear dónde está Aegypti y vamos a hacer una... Entonces todos esos sistemas de monitoreo, eso funciona a través de GPS y mecanismos bien sofisticados donde yo te puedo mirar un mapa de Puerto Rico y te puedo decir inteligentemente dónde es que están los focos de epidemia de ese virus. Ese virus es un ente físico.
Tú y yo no lo podemos ver porque no tenemos la resolución con nuestros ojos para verlo, pero la ciencia lo puede ver como tú y yo no estamos mirando ahora mismo uno al otro. Y si tú tienes los mecanismos apropiados, que en el caso del COVID son las pruebas, en el caso del dengue hay otro tipo de pruebas que el fideicomiso hace, pues lo puedes detectar, lo puedes rastrear, lo puedes monitorear y puedes predecir inteligentemente qué es lo que va a pasar. Yo lo comparo con los huracanes. ¿Cómo funciona lo de los huracanes? Pues mira, tú tienes un radar que se llama Doppler, que está siguiendo los vientos y tú sigues el huracán desde que viene desde África y puede hacer proyecciones y eso. Pues igual, lo mismo. Lo que pasa es que aquí estamos trabajando, en vez de usar las pruebas como el radar del Doppler, que sería el equivalente, nosotros estamos diciendo, mira, brother, de verdad se fue todo el mundo, mandaron a todo el mundo para las tormenteras. Estamos todo el mundo encuevado en las tormenteras. No montaron el Doppler, mandaron a buscar unos Doppler, unas porquerías en otra parte y no los montaron, el equivalente a las pruebas que compraron, ¿verdad? Y ahora todo el mundo que está en las tormenteras está ansioso y la gente dice, bueno, pues vamos a salir. Pero bueno, puedes salir, pero si viene el huracán, te va a llevar. Entonces tienes que salir de una manera inteligente, tienes que salir en el momento correcto y eso se hace con datos y con ciencia. Y para mí realmente yo no lo veo como un asunto complicado de una cosa a la otra, una cosa necesaria porque esto va para largo. Necesitamos saber dónde está ese virus en Puerto Rico, necesitamos poder controlarlo sabiendo dónde está. Interesante. Daniel, hay empresas que han comenzado ahora a realizar pruebas a sus empleados, entendiendo que pues, el gobierno no las va a hacer o no las puede hacer con la rapidez requerida. Especialmente aquellos negocios que están atendiendo público y en ocasiones han revelado los resultados de esas pruebas. ¿Tú crees que esas movidas por los patronos nos sirven para mejorar nuestro entendimiento de cómo va el contagio o son datos demasiado parciales y particulares? Mira, yo lo remarcaría de una manera diferente. Yo diría, ¿qué pruebas están haciendo? Yo entiendo que están haciendo las pruebas, lo que se llama las pruebas rápidas, que son las pruebas serológicas. Y eso para mí es sumamente problemático. Y debía decir por qué. No es porque la información esté fragmentada, no es porque el sector privado quiera llevar la voz cantante, no es por eso. Es porque las pruebas serológicas no están diseñadas para hacer pruebas diagnósticas. La analogía que yo hago es que decir prueba es como decir herramienta. Tú tienes diferentes herramientas. Si tú eres un carpintero, tienes un serrucho y un martillo, ponle. Pues tú no vas a usar el martillo para serruchar ni el serrucho para martillar porque si no te va a lastimar. Las pruebas serológicas no son para diagnóstico. ¿Qué es lo que pasa con las pruebas serológicas? Vamos a suponer que yo tengo una compañía en Puerto Rico y consigo las famosas pruebas rápidas, que son las pruebas serológicas estas rápidas. Yo le hago la muestra a mi empleado. Cualquier empleado que yo tenga en esa compañía que tenga COVID, que esté durante la primera semana de infección, que de hecho es la semana más peligrosa porque es la semana durante la cual la persona puede contagiar a otras personas, esa persona me va a arrojar negativo incorrectamente en la prueba serológica. ¿Por qué? Porque la prueba serológica lo que te mide no es la presencia del virus, que es lo que esa persona tiene, es la respuesta del sistema inmune. Y la primera semana de infección, las personas todavía no han desarrollado una respuesta del sistema inmune. Así que cualquier persona en esa primera semana te va a arrojar negativo. Tú le vas a decir a ese empleado, no te preocupes, papo, tú estás bien, vete a trabajar a la línea de producción, lo que sea, y esa persona te va a infectar la fábrica completa. 2 semanas más tarde te van a cerrar el negocio completo por un mes. Si se van a hacer las pruebas, se tienen que hacer las pruebas correctas. Las pruebas correctas para diagnóstico son las pruebas moleculares. Mañana nosotros tenemos una conferencia de prensa en el fideicomiso hoy siendo jueves 23 de abril. El viernes 24 de abril vamos a tener una conferencia de prensa en el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología como parte de los esfuerzos del Instituto de Salud del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, describiendo una manera inteligente mediante las cuales Puerto Rico puede hasta quintuplicar la cantidad de pruebas que se hacen con los reactivos que hay hoy en día. Y lo que hicimos fue que juntamos un grupo de científicos y le dijimos, vamos a resolver este problema y lo hackeamos. Y eso es lo que hace falta en Puerto Rico, más de ese tipo de conversación y de reunir a científicos. Inclusive yo argumentaría reunir a científicos con economistas y pensar, ok, ¿qué realmente hace falta? Como me estabas preguntando tú, para abrir, ¿qué debemos abrir? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué tiene más sentido desde un punto de vista económico y salubrista? Y esas conversaciones estratégicas yo no las he visto. Interesante, Daniel. Tú lideras un laboratorio científico en la Universidad de Yale y resides en Connecticut. ¿Qué tú le contestas a la gente que te dice que hay que estar aquí, que hay que estar en Puerto Rico, en la isla, para criticar y contribuir efectivamente? Bueno, que le vayan a decir eso al CDC o que se lo vayan a decir a Roche, que le hace las pruebas en Francia, o sea, nosotros vivimos en un mundo globalizado, que se den cuenta que ellos se están beneficiando de los conocimientos. O sea, un chino en Wuhan
fue el que denunció el virus y gracias a las investigaciones de esa persona que secuenció el virus y lo investigó y hizo todo, es que en Puerto Rico sabemos que hay COVID. Si no estuviésemos rascándonos la cabeza diciéndonos contra que mucha gente está muriendo de pulmonía, que maduren y se den cuenta de que Puerto Rico es parte de un mundo, estamos en un mundo globalizado y si ellos, si ellos van a dividir el mundo de esa manera, pues no deberían recibir nada de afuera entonces. Entiendo. Y por curiosidad, ¿has podido identificar algo positivo, un lado positivo de esta crisis? Bueno, yo soy una persona bien positiva, así que yo veo muchísimos positivos. Yo, como te mencioné al principio de la conversación, las deficiencias que estamos viendo para COVID quizás las estamos viendo amplificadas por el hecho de que es algo que nos está afectando a todos y está todo el mundo encerrado en Puerto Rico, así que estamos todos conscientes de eso. Pero si tú eras una mujer embarazada durante Zika, lo viviste. Si tú eres una persona que le dio chikungunya, lo viviste. Todo, si te dio dengue, lo viviste. Todo esto nosotros lo hemos vivido ya antes. Y mi esperanza para mi país es que en Puerto Rico se establezcan las estructuras que hacen falta para bregar sistemáticamente, integrando la ciencia, los conocimientos, la toma de decisiones para proteger la vida de los puertorriqueños. Esa es mi única agenda, esa es mi única esperanza con envolverme con todo esto. Y esa es la parte que más positiva veo, porque yo sí veo que ha habido un reconocimiento inclusive del mismo Departamento de Salud tarde, pero yo espero que aunque tarde sea un reconocimiento crónico, que no sea una cosa aguda de que hagan ahora y ya, sino que sea una cosa crónica de buscar ayuda del Instituto de Estadísticas, por ejemplo, y espero tanto como puertorriqueño, como científico, como síndico del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología y como miembro de Ciencia Puerto Rico, yo espero que sean cambios sistemáticos los que se estén dando, que nos ayuden no solamente en esta crisis que estamos viviendo ahora, Deepak, sino acuérdate que van a haber otras emergencias. Va a haber una epidemia de dengue, van a haber otra epidemia, y si Puerto Rico pone los sistemas robustos, nos vamos a beneficiar a largo plazo. Fíjate, yo también veo un lado positivo, y es que voces como las tuyas de otros científicos boricuas que no aparecen quizás todos los días en las redes o no aparecen en los periódicos todos los días, sí están apareciendo esas voces, que están comunicando sus conocimientos y también trayendo nuevas ideas. Y yo creo que eso tiene mucho que ver también con la red que tú creaste junto con otros colegas como Ciencia Puerto Rico. Y eso de verdad a mí me da más seguridad y me siento que hay un debate, ¿verdad?, global de toda esa diáspora boricua involucrándose en esta discusión. Eso para mí, entre las pocas cosas positivas, es una de ellas. Claro, y hay que reconocer que Ciencia Puerto Rico, que es dirigido por la doctora Giovanna Guerrero, y los esfuerzos de divulgación que tú mencionas, manejados por la doctora Mónica Feliu Mojer, es una red de 13,000 científicos con afiliación a Puerto Rico que están regados alrededor del mundo. Entonces tú tienes personas, o sea, yo esta tarde, por ejemplo, tuve una conversación con una persona que fue la asesora científica de Hillary Clinton, que nos estaba ayudando a establecer contactos con algunas de estas compañías farmacéuticas que pues los líderes de Puerto Rico dicen que no se pueden conseguir los reactivos de ellos. Nosotros estamos a través de ella hablando con el vicepresidente de la compañía que está a cargo de Puerto Rico, precisamente para asegurarnos no solamente que se puedan conseguir, que ya lo hemos conseguido de hecho, sino que se puedan conseguir de una manera estable por el largo de la pandemia. Eso es todo a través de la red esta de Ciencia Puerto Rico. Genial. Daniel, gracias por la conversación. Espero que podamos seguir hablando en el futuro y sigue ahí, que gracias a tu voz y a tus esfuerzos, hoy sabemos más y quizás podemos cambiar las cosas para bien. Gracias, que así sea. Gracias, Deepak, por la oportunidad.